El 3 de enero de 2026, Maduro no cayó por error. No fue suerte. No fue solo inteligencia satelital ni presión diplomática. Fue una traición calculada desde adentro. Un general de su círculo más cercano entregó las coordenadas exactas de su ubicación a cambio de un pacto secreto con Donald Trump para evitar la cadena perpetua. Y ese general está ahora a 3 pisos de distancia en el mismo edificio, esperando su turno para testificar. Hoy vas a conocer la historia completa. Los números que no cuadran. El edificio donde está preso y por qué es peor que cualquier cárcel latinoamericana. Los vecinos que quieren verlo caer. La jugada legal que podría sacarlo libre. Y la montaña de evidencia que tiene la fiscalía para encerrarlo hasta que muera. Si te vas antes del final, te pierdes la quinta parte. Y la quinta parte explica por qué la fiscalía tiene más del 90% de probabilidades de conseguir una condena de cadena perpetua. Vamos. El 28 de diciembre de 2025, 6 días antes de ser capturado, Nicolás Maduro apareció en televisión venezolana. Estaba relajado, sonriente. Hizo un chiste sobre su esposa. Dijo algo que quedó grabado y que ahora suena obsceno. Me resbala lo que digan de mí. No soy magnate ni quiero riqueza material. Tengo una cuentica de ahorro donde me depositan mi sueldito. Yo gano 2 petros. 2 petros equivalen a $117 al mes. El estudio se rió. 6 días después, las autoridades estadounidenses publicaron la lista de lo que le confiscaron. Una mansión en Punta Cana llamada Villa La Caracola. 3.000 metros cuadrados. 9 habitaciones con baño privado. Helipuerto. Piscina infinita con vista al Caribe. Valorada en $18 millones. Propiedades en Coral Gables y Sunny Isles Beach, Florida. Las zonas donde viven los millonarios que huyen de Latinoamérica. Un jet Dassault Falcon 900X. Precio de lista $47 millones. Confiscado en República Dominicana y trasladado a Florida. 9 vehículos de alta gama. Rolls-Royce. Lamborghini. Fotografiados por el FBI en un hangar secreto. Relojes Rolex con diamantes incrustados. Patek Philippe. Lingotes de oro en cajas de seguridad. Total confirmado de activos incautados, $700 millones. Y eso es solo lo que pudieron rastrear en jurisdicciones que cooperan con Estados Unidos. Suiza congeló sus cuentas el 5 de enero, pero no reveló cuánto hay. Solo dijeron que bloquearon los activos de Maduro y 36 de sus asociados para evitar fuga de capitales potencialmente ilícitos. Entre 2013 y 2016, Venezuela envió 113 toneladas de oro a refinerías suizas. Más de $5.000 millones en lingotes que salieron del Banco Central mientras el pueblo hacía colas para comprar harina. Transparencia Venezuela ha rastreado activos vinculados a Maduro y su círculo en 20 países. Bahamas, Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Liechtenstein, Luxemburgo. Cada cuenta bancaria, cada propiedad, cada empresa fantasma lleva el mismo patrón. Dinero público venezolano convertido en riqueza privada mientras el país se desangraba. Pero hay algo más perturbador que los números. Es la logística. Como un hombre que supuestamente ganaba $117 al mes movió 3.800 millones sin que nadie lo detuviera durante 12 años. La respuesta está en el sistema que construyó. Un sistema tan sofisticado que necesitó la complicidad de bancos europeos, abogados panameños, testaferros colombianos y empresarios árabes. Y en el centro de ese sistema había un hombre. Un general que manejaba las cuentas. Un hombre que sabía dónde estaba cada dólar, cada lingote, cada propiedad. Un hombre que ahora está en el mismo edificio que Maduro, pero en una celda diferente, con un acuerdo diferente. El Metropolitan Detention Center de Brooklyn no es una cárcel. Es un almacén vertical de hormigón donde guardan a los presos más peligrosos de Estados Unidos mientras esperan juicio. 12 pisos. 1.600 reclusos. 0 ventanas en las celdas. Luz artificial 24 horas. En invierno la calefacción falla. En verano el aire acondicionado no existe. Los jueces federales lo han descrito como condiciones inhumanas que violan la 8ª enmienda. Los presos lo llaman el infierno en la tierra. Y Nicolás Maduro está en el piso 10, en el ala de alta seguridad, donde los guardias abren la puerta cada 30 minutos para confirmar que sigues vivo. Su celda mide 2 metros por 3 metros. Una litera de acero empotrada a la pared. Un colchón de 5 centímetros de grosor que no amortigua el metal. Una almohada tan delgada que varios presos han denunciado dolores de cuello crónicos. Un inodoro de acero inoxidable sin tapa ni asiento. Un lavabo que solo da agua fría. Y una luz fluorescente que no se apaga nunca. La comida llega en bandejas de plástico.
3 veces al día. Siempre fría. En 2024 un preso encontró gusanos en el arroz. Presentó una queja formal. No pasó nada. El menú rota cada 2 semanas. Huevos revueltos con pan duro. Sopa de pollo con verduras hervidas hasta perder el color. Sándwiches de mortadela. Gelatina que tiembla demasiado. Y café descafeinado que sabe a cartón mojado. Maduro tiene 62 años. Ha perdido 14 kilos desde que llegó. Los presos que lo han visto dicen que camina encorvado, que se toca el estómago, que no termina la comida. Su abogado presentó una solicitud para que le permitieran recibir suplementos alimenticios. Fue rechazada. Su esposa Cilia Flores está en el mismo edificio. Piso 8. Ala de mujeres. A 20 metros de distancia en línea recta, pero separados por hormigón, protocolos de seguridad y órdenes judiciales que prohíben cualquier contacto. No pueden verse. No pueden hablarse. No pueden escribirse cartas. El juez dictaminó que existe riesgo de coordinación de testimonios y destrucción de evidencia. Cada noche Maduro sabe que su esposa está ahí, a 2 pisos de distancia, durmiendo en una celda idéntica, comiendo la misma comida, viviendo el mismo infierno. Y no puede hacer nada. Pero lo peor no es el aislamiento. Es el riesgo. Porque en ese edificio hay gente que tiene razones para odiarlo. Y la administración de la cárcel lo sabe. En 2024 hubo 2 asesinatos dentro del Metropolitan Detention Center. Un preso fue apuñalado 44 veces con un arma improvisada hecha con un cepillo de dientes afilado contra el hormigón. Murió desangrado en el pasillo. Los guardias tardaron 7 minutos en llegar. Otro fue estrangulado en la ducha con un cable robado de una lámpara. Las cámaras de seguridad de esa zona llevaban 3 meses sin funcionar. 4 suicidios en 3 años. Uno se ahorcó con una sábana atada a la tubería del lavabo. Otro se cortó las venas con un trozo de metal arrancado del marco de la litera. Los psicólogos del centro han advertido que el aislamiento prolongado sin luz natural aumenta el riesgo de episodios psicóticos y autolesiones. Y luego están los vecinos. Ismael El Mayo Zambada está en el piso 11. El cofundador del cártel de Sinaloa. 76 años. Capturado en julio de 2024 después de 40 años huyendo. Enfrenta cargos de narcotráfico, lavado de dinero y asesinato. Si lo condenan, morirá en prisión. Y culpa al gobierno de Maduro por facilitar las rutas de cocaína que terminaron atrayendo demasiada atención estadounidense. Rafael Caro Quintero está en el piso 9. El narco de narcos. Acusado de torturar y asesinar al agente de la DEA Enrique Camarena en 1985. Estuvo 28 años preso en México. Salió en 2013 por un tecnicismo legal. Fue recapturado en 2022. Ahora tiene 72 años y enfrenta cadena perpetua. Odia a Maduro porque Venezuela se convirtió en competencia directa del tráfico mexicano en el Caribe. Y hay un tercer nombre. Un venezolano. Un general que fue jefe de inteligencia del régimen durante una década. Un hombre que coordinó rutas de droga, lavado de dinero y operaciones encubiertas. Un hombre que sabe dónde están los cuerpos enterrados. Un hombre que está negociando con los fiscales para reducir su condena. Este general no está en una celda común. Está en protección de testigos dentro del mismo edificio. Acceso restringido. Vigilancia 24 horas. Y un acuerdo que incluye inmunidad parcial a cambio de testimonios detallados sobre Maduro, su esposa y 36 personas del círculo más cercano. La fiscalía no ha revelado su nombre públicamente. Pero los abogados defensores de Maduro saben quién es. Y han pedido que lo excluyan como testigo alegando que está mintiendo para salvar su propio pellejo. El juez rechazó la moción. El testimonio se mantendrá. Y aquí viene lo más importante. Este general fue quien entregó las coordenadas exactas de Maduro la noche del 3 de enero. No fue satelital. No fue seguimiento GPS. Fue un mensaje encriptado enviado a la CIA con la ubicación del búnker, el número de guardaespaldas y el horario exacto en que Maduro estaría más vulnerable. La operación militar que sacó a Maduro de Venezuela fue posible porque alguien de adentro abrió la puerta. Y ese alguien ahora tiene un pacto secreto con el Departamento de Justicia estadounidense. Un pacto que incluye protección, reducción de condena y un programa de reubicación cuando todo termine. Pero ese pacto tiene una condición. Tiene que testificar. Tiene que sentarse frente a un jurado y contar todo. Y tiene que hacerlo antes de que alguien en esa cárcel decida que es mejor callarlo para siempre. John Sipton es un nombre que pocos recuerdan, pero su hijo es mundialmente famoso. Julian Assange. El fundador de Wikileaks.
El hombre que pasó 7 años encerrado en la Embajada de Ecuador en Londres y luego 5 años en una prisión británica esperando extradición a Estados Unidos. Enfrentaba 175 años de cárcel por publicar documentos clasificados. En junio de 2024, Julian Assange salió libre. No porque ganara el caso. No porque lo absolvieran. Salió porque su equipo legal negoció un acuerdo con el Departamento de Justicia. Se declaró culpable de un solo cargo menor a cambio de que retiraran los otros 17 cargos federales. Cumplió el tiempo ya servido en Reino Unido y caminó hacia un avión de regreso a Australia. El abogado que diseñó esa estrategia se llama Barry Palek. Y ahora está defendiendo a Nicolás Maduro. El 10 de enero de 2026, una semana después de la captura, Palek presentó una moción ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Argumentó que Maduro fue extraído ilegalmente de Venezuela sin orden judicial válida, que la operación militar violó la soberanía nacional y que los cargos de narcotráfico no tienen jurisdicción porque los delitos ocurrieron fuera de territorio estadounidense. Es la misma estrategia que usó con Assange. Cuestionar la legalidad del proceso antes de discutir la evidencia. Crear dudas sobre la jurisdicción. Forzar a la Fiscalía a negociar para evitar un juicio público largo y mediático. Pero hay una diferencia brutal. Julian Assange era un periodista acusado de publicar información clasificada. Su caso tenía apoyo de organizaciones de derechos humanos, activistas digitales y gobiernos europeos que presionaron a Estados Unidos. La opinión pública estaba dividida. Muchos lo veían como un héroe de la libertad de expresión. Nicolás Maduro es un dictador acusado de narcotráfico, lavado de dinero, tortura y crímenes de lesa humanidad. No tiene apoyo internacional. No tiene movimiento de defensa pública. No tiene simpatía mediática. Los únicos gobiernos que lo defienden son Rusia, China, Irán y Cuba. Y ninguno de ellos va a arriesgar sus relaciones con Estados Unidos por salvarlo. La Fiscalía lo sabe. El equipo de Barry Palek también lo sabe. Y por eso la estrategia legal no es ganar. Es negociar una condena reducida. Es evitar la cadena perpetua. Es conseguir 20 o 30 años en lugar de morir en prisión. Pero la Fiscalía tiene algo que no tuvo en el caso Assange. Tiene testigos de adentro. Tiene grabaciones de la DEA. Tiene documentos bancarios. Y tiene al general que entregó las coordenadas listo para testificar. El 15 de enero de 2026, el fiscal principal del caso, Damian Williams, dio una conferencia de prensa en Manhattan. Dijo algo que resonó en todos los medios. Tenemos más de 10 años de investigación. Testimonios de 47 testigos. Grabaciones de conversaciones interceptadas por la DEA. Documentos bancarios de 12 jurisdicciones. Y cooperación de un exfuncionario venezolano de alto rango que está dispuesto a contar todo. No mencionó el nombre del exfuncionario. Pero los periodistas que cubrieron el caso sabían de quién hablaba. El general que manejaba las operaciones de inteligencia. El hombre que coordinaba las rutas de droga con las FARC y los cárteles mexicanos. El hombre que movía el dinero de Maduro por Europa y el Caribe. El hombre que ahora está en protección de testigos dentro del Metropolitan Detention Center. Este general tiene 58 años. Se llama Hugo Armando Carvajal Barrios. Durante 10 años fue director de inteligencia militar de Venezuela. Coordinó operaciones encubiertas en Colombia, Panamá y México. Manejó las cuentas bancarias del régimen en Andorra, Suiza y Liechtenstein. Y en 2019, después de que Estados Unidos ofreció $10 millones por su captura, se entregó voluntariamente en España. Pasó 2 años en prisión española luchando contra la extradición. En 2021, la justicia española aprobó su traslado a Estados Unidos. Llegó en octubre de 2021. Y desde entonces ha estado negociando con los fiscales. Su acuerdo incluye 3 cosas. Reducción de condena de cadena perpetua a un máximo de 15 años. Protección para su familia en un programa de reubicación. Y una cuenta bancaria con un monto no revelado a cambio de su cooperación total. Carvajal sabe todo. Sabe cómo se movía la cocaína desde Colombia a través de Venezuela hacia el Caribe. Sabe quiénes eran los contactos en México. Sabe que bancos europeos aceptaban el dinero sin preguntas. Sabe cuánto oro salió del Banco Central y a dónde fue. Y sabe exactamente dónde estaba Maduro la noche del 3 de enero. Cuando Carvajal testifique en el juicio, no va a hablar de teorías ni de rumores. Va a presentar documentos. Va a nombrar nombres. Va a describir reuniones. Va a mostrar transferencias bancarias. Y va a explicar cómo Maduro coordinaba personalmente las operaciones de narcotráfico desde el Palacio de Miraflores. La defensa de Maduro va a intentar desacreditar su testimonio.
Van a decir que Carvajal está mintiendo para reducir su propia condena. Van a argumentar que es un testigo corrupto con motivaciones personales. Van a señalar que él mismo está acusado de los mismos delitos. Pero la Fiscalía tiene algo más. Tiene las grabaciones. Entre 2010 y 2019, la DEA interceptó más de 3.000 conversaciones telefónicas de altos funcionarios venezolanos. Usaron tecnología de vigilancia satelital para rastrear llamadas encriptadas. Infiltraron redes de comunicación del régimen. Y grabaron conversaciones donde Maduro daba órdenes directas sobre envíos de droga. En una de esas grabaciones, fechada el 14 de marzo de 2015, Maduro habla con Diosdado Cabello, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Discuten sobre un cargamento de 2 toneladas de cocaína que saldrá de Puerto Cabello hacia Honduras. Maduro dice textualmente, coordina con los mexicanos. Que el barco salga el martes. Y que Carvajal verifique la ruta con los pilotos. Esa grabación fue presentada como evidencia en el caso contra Diosdado Cabello en 2020. Cabello sigue en Venezuela. Pero la grabación existe. Y Maduro está en esa conversación. En otra grabación, del 8 de junio de 2017, Maduro habla con su sobrino Efraín Antonio Campo Flores. Campo Flores fue arrestado en Haití en 2015 intentando negociar el envío de 800 kilos de cocaína a Estados Unidos. Fue condenado a 18 años de prisión en 2017. Y antes de ser sentenciado, declaró ante los fiscales que su tío Nicolás Maduro sabía de la operación y había dado su aprobación. La Fiscalía tiene el testimonio de Campo Flores. Tiene las grabaciones de la DEA. Tiene los documentos bancarios que muestran las transferencias. Y tiene a Carvajal listo para confirmar cada detalle. El equipo legal de Berry Pálek sabe que no puede ganar este caso en un juicio. No con esa cantidad de evidencia. No con testigos de adentro. No con grabaciones que demuestran participación directa. La única opción es negociar. Pero Maduro no quiere negociar. Dice que es inocente. Dice que es víctima de una conspiración imperialista. Dice que nunca se declarará culpable de nada. Y eso crea un conflicto entre él y sus propios abogados. En las últimas 3 semanas, Berry Pálek ha visitado a Maduro 4 veces en el Metropolitan Detention Center. Las reuniones duran entre 2 y 3 horas. Se realizan en una sala especial sin cámaras ni grabaciones. Y según fuentes cercanas al caso, las conversaciones son tensas. Pálek le ha explicado a Maduro que la Fiscalía tiene más del 90% de probabilidades de conseguir una condena de cadena perpetua si el caso va a juicio. Le ha mostrado la evidencia. Le ha explicado que el testimonio de Carvajal es devastador. Le ha dicho que la única forma de evitar morir en prisión es negociar una declaración de culpabilidad a cambio de una condena reducida de 25 o 30 años. Pero Maduro se niega. Dice que no va a darle esa victoria a Estados Unidos. Dice que prefiere morir en prisión antes que declararse culpable. Y eso deja a Pálek en una posición imposible. No puede obligar a su cliente a aceptar un acuerdo. Solo puede asesorarlo. Y Maduro no está escuchando. El 20 de enero de 2026, el juez federal Paul Gardepe fijó la fecha del juicio para el 15 de septiembre de 2026. 8 meses de preparación. Tiempo suficiente para que la Fiscalía organice sus testigos, presente la evidencia y construya un caso inatacable. Y tiempo suficiente para que Maduro cambie de opinión. Porque cuando empiece ese juicio, cuando Carvajal suba al estrado, cuando suenen las grabaciones de la DEA, cuando los fiscales muestren los documentos bancarios, Maduro va a entender que perdió. Y para entonces ya no habrá espacio para negociar. La Fiscalía Federal de Estados Unidos tiene una tasa de condena del 93% en casos de narcotráfico. De cada 100 acusados que van a juicio, 93 son declarados culpables. Solo 7 logran absolución o anulación del caso. Y esos 7 casos suelen involucrar errores procesales graves, falta de evidencia o testigos poco confiables. El caso contra Maduro no tiene ninguno de esos problemas. La evidencia es sólida. Los testigos son creíbles. El procedimiento de captura, aunque cuestionable, fue validado por el Departamento de Estado como una operación antinarcóticos autorizada bajo acuerdos internacionales de cooperación. Y el juez Gardepe ya rechazó todas las mociones de la defensa para anular el caso. Maduro tiene 3 caminos. Negociar ahora y aceptar 25 o 30 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de cumplir el 85% de la condena. Ir a juicio, perder y recibir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. O intentar una apelación después de la condena, lo que podría tardar años y casi nunca funciona en casos federales con tanta evidencia. Su esposa Cilia Flores enfrenta el mismo dilema.
Está acusada de lavado de dinero y complicidad en operaciones de narcotráfico. La fiscalía tiene documentos que muestran que ella firmó transferencias bancarias por más de $200 millones hacia cuentas en Panamá y Suiza. Tiene correos electrónicos donde discute con abogados panameños la creación de empresas fantasma. Y tiene el testimonio de Carvajal que la coloca en reuniones donde se coordinaban envíos de droga. Si Cilia acepta un acuerdo, podría recibir una condena de 15 años. Si va a juicio, podría recibir 40 años. Tiene 62 años. Una condena de 40 años significa que moriría en prisión. Y aquí está la parte más cruel de esta historia. Si Maduro y Cilia aceptan declararse culpables, podrían negociar que los trasladen a una prisión federal de menor seguridad. No al Metropolitan Detention Center. A un lugar con ventanas. Con luz natural. Con comida decente. Con derecho a visitas familiares. Podrían verse una vez al mes. Durante 2 horas. En una sala con supervisión. Sin contacto físico. Pero al menos podrían hablarse. Podrían saber que el otro sigue vivo. Podrían envejecer sabiendo que están cerca. Pero si van a juicio y pierden, los mantendrán en el Metropolitan Detention Center hasta que los trasladen a prisiones federales de máxima seguridad en estados diferentes. Maduro probablemente terminaría en ADX Florence, Colorado. La prisión más segura de Estados Unidos. Donde están los terroristas del 11 de septiembre. Donde están los asesinos en serie. Donde el aislamiento es tan extremo que los presos pierden la capacidad de hablar después de años sin interacción humana. Cilia terminaría en FMC Carswell, Texas. La prisión federal para mujeres de alta seguridad. ¿Dónde están las asesinas a sueldo? ¿Dónde están las narcotraficantes de carteles mexicanos? Donde la violencia entre presas es tan común que los guardias llevan chalecos antibalas dentro del edificio. Y nunca volverían a verse. Nunca volverían a hablarse. Pasarían el resto de sus vidas sabiendo que el otro está vivo, pero inalcanzable. Separados por miles de kilómetros. Sin posibilidad de despedirse. Sin posibilidad de tocarse una última vez. Esa es la realidad que Berry Pálek está intentando explicarle a Maduro en cada visita. No es una amenaza. No es una exageración. Es el procedimiento estándar del sistema federal estadounidense con presos condenados a cadena perpetua por narcotráfico y crímenes de lesa humanidad. Y Maduro tiene 8 meses para decidir si quiere morir en una celda sin ventanas en Colorado, sin haber vuelto a ver a su esposa, o si quiere aceptar que perdió y negociar una salida que al menos le permita despedirse. Pero hay un problema. Maduro no está acostumbrado a perder. Pasó 12 años en el poder rodeado de gente que le decía que era invencible. Que Estados Unidos no se atrevería a tocarlo. Que Rusia lo protegería. Que China no permitiría su captura. Y ahora está en una celda del Metropolitan Detention Center comiendo gusanos en el arroz y durmiendo en un colchón de 5 centímetros. Y sigue creyendo que puede ganar. El 23 de enero de 2026, 3 semanas después de su captura, Maduro envió una carta manuscrita a un medio venezolano en el exilio. La carta fue filtrada a la prensa internacional 2 días después. En ella escribía: «Soy víctima de un secuestro planificado por el imperialismo estadounidense. No cometí ningún delito. No acepto ningún cargo. No me declararé culpable de nada. Prefiero morir en esta celda antes que traicionar la dignidad de Venezuela». La carta tenía 4 páginas. Estaba escrita con bolígrafo azul en papel del propio centro de detención. La caligrafía era temblorosa. Varios abogados que analizaron el documento dijeron que parecía redactada bajo presión emocional extrema. Había palabras tachadas. Frases repetidas. Párrafos que no tenían coherencia lógica. Berry Pálek no autorizó esa carta. No la revisó antes de que Maduro la enviara. Y cuando se filtró a la prensa, Pálek presentó una moción ante el juez solicitando que se ignore cualquier declaración pública de su cliente fuera del proceso judicial. Argumentó que Maduro estaba bajo estrés psicológico severo y que sus declaraciones no representaban una estrategia legal coherente. El juez aceptó la moción. Pero el daño ya estaba hecho. La fiscalía usó esa carta como evidencia de que Maduro no tiene intención de cooperar. Y eso reduce las posibilidades de que le ofrezcan un acuerdo favorable. Porque el Departamento de Justicia no negocia con gente que no reconoce su culpabilidad. Si Maduro insiste en declararse inocente, la Fiscalía irá a juicio con toda la evidencia disponible. Y cuando Carvajal suba al estrado, cuando suenen las grabaciones, cuando muestren los documentos bancarios, el jurado tardará menos de 3 horas en declararlo culpable. Y entonces Maduro tendrá que vivir con la decisión que tomó. Pasará el resto de su vida en ADX Florence. En una celda de 2 metros por 3 metros.
Sin ventanas. Sin contacto humano. Sin posibilidad de ver a su esposa. Sin posibilidad de volver a Venezuela. Sin posibilidad de morir en su país. Y Cilia Flores pasará el resto de su vida en FMC Carcel. En una celda idéntica. Con la misma comida. Con la misma soledad. Sabiendo que su esposo está vivo a miles de kilómetros de distancia, pero que nunca volverá a verlo. El silencio en el piso 10 del centro de detención metropolitano solo se rompe por el sonido metálico de las botas de los guardias y el zumbido constante de la luz fluorescente que nunca se apaga. Maduro pasa las horas mirando la puerta de acero, esperando una llamada de auxilio de sus aliados extranjeros que nunca llegará. En los despachos de Moscú y Pekín, su nombre ha sido borrado de los archivos activos. Para las potencias que alguna vez lo sostuvieron, ahora no es más que un activo gastado, una mala inversión que ya han dado por perdida en sus libros de contabilidad geopolítica. La traición del general no fue solo una cuestión de coordenadas geográficas en un mapa. Fue un traspaso masivo de llaves digitales. Mientras Maduro era arrastrado hacia el helicóptero la noche de la captura, un equipo de especialistas informáticos de la Oficina Federal de Investigación ya estaba entrando en los servidores privados de la presidencia venezolana en Caracas. No necesitaron romper contraseñas complejas porque el general las había entregado meses atrás como parte de su trato. En esos servidores se encontraron videos en alta definición de reuniones privadas en el sótano del Palacio de Gobierno, donde se intercambiaban maletines de efectivo y lingotes de oro por favores logísticos para el traslado de sustancias ilícitas. La Fiscalía de Nueva York ha centrado su estrategia en una herramienta legal diseñada originalmente para desmantelar a las familias de la mafia en los años 70. Esta ley permite culpar al jefe de una organización por cada delito individual cometido por sus subordinados, siempre que se demuestre que él dirigía la estructura. Si un cargamento de droga causó una sobredosis en una calle de Chicago o si un pago ilegal se procesó a través de un banco en Manhattan, Maduro es legalmente responsable de ese acto. Los fiscales han acumulado registros de más de 1.500 vuelos que salieron de pistas clandestinas en el estado Apure, todos protegidos por radares militares que el presidente controlaba personalmente. Su esposa, en el ala de mujeres del mismo edificio, ha empezado a mostrar señales de un colapso nervioso. A diferencia de su marido, ella entiende perfectamente que el sistema judicial de Estados Unidos no se mueve por ideologías, sino por evidencias matemáticas. Ha preguntado a sus abogados si existe alguna posibilidad de ver a sus nietos, quienes se encuentran en un tercer país bajo identidades falsas para evitar ser vinculados con el dinero incautado. La respuesta de los fiscales fue contundente: no habrá visitas ni contacto mientras no revele la ubicación exacta de las cuentas numeradas en bancos de los Emiratos Árabes y Turquía que aún no han sido congeladas. La codicia que construyó su palacio es ahora el muro infranqueable de su celda. El 5% de probabilidades que Maduro tiene de evitar la condena perpetua depende de un tecnicismo sobre la soberanía nacional que el juez ya ha indicado que no tiene validez en casos de criminalidad transnacional. Los fiscales han preparado una lista de testigos que incluye a antiguos ministros, pilotos de la Fuerza Aérea y capitanes de barcos que transportaron crudo robado para financiar la red de lavado de dinero. Cuando estas personas se sienten en el estrado, a pocos metros de él, y cuenten cómo recibían órdenes directas por teléfono, el discurso de la conspiración externa se desmoronará frente al jurado. Dentro de la prisión, la jerarquía de poder que Maduro disfrutaba se ha evaporado. Los otros reclusos lo llaman por su número de registro y los guardias no le permiten usar el uniforme civil que sus abogados intentaron enviarle. Debe usar el mono naranja estándar, una prenda que simboliza su nueva realidad como un prisionero más del sistema federal. En las raras ocasiones en que se le permite caminar por el pasillo hacia la sala de visitas, debe hacerlo con grilletes en los pies y las manos, una humillación física que lo ha llevado a episodios de llanto silencioso durante las madrugadas. La montaña de evidencia incluye también interceptaciones de servicios de inteligencia aliados que muestran cómo se desviaron fondos de la ayuda humanitaria para pagar los honorarios de abogados internacionales y cabilderos en Washington. Estos documentos demuestran que, mientras el país sufría la peor crisis económica de su historia, la familia presidencial mantenía una red de compras de lujo que incluía obras de arte originales y caballos de carrera en Europa. Cada factura pagada con dinero público es un clavo más en el ataúd de su defensa. El general traidor, que permanece bajo custodia protegida, ha entregado también los nombres de los jueces y fiscales venezolanos que ayudaron a encubrir los crímenes durante más de una década. Esta información ha permitido que el Departamento de Justicia emita nuevas órdenes de captura contra todo el andamiaje legal que sostenía al régimen. Maduro se está quedando solo en su batalla legal, ya que sus antiguos colaboradores están buscando sus propios acuerdos de cooperación para evitar terminar en el mismo complejo penitenciario. Al final del día, lo que más atormenta al exmandatario no es la posibilidad de la muerte, sino la certeza de la insignificancia. En su celda de 3 metros por 2, sin acceso a televisión ni a redes sociales,
se ha dado cuenta de que el mundo ha seguido girando sin él. Las noticias que le filtran sus abogados hablan de una Venezuela que empieza a reconstruirse, de fronteras que se abren y de una economía que intenta estabilizarse. El hombre que se creía indispensable ha descubierto que el olvido es una prisión mucho más severa que el hormigón y el acero de Brooklyn. Cada noche, antes de que el recuento final de los guardias lo obligue a acostarse, Maduro escucha los ruidos de la ciudad de Nueva York a través de los conductos de ventilación. Sabe que el general que lo entregó está apenas a unos pisos de distancia, durmiendo en una cama similar pero con la tranquilidad de quien ya ha comprado su libertad a cambio de la de su antiguo jefe. Esa es la victoria final de la Fiscalía, haber convertido la lealtad de un círculo íntimo en una moneda de cambio barata para la justicia estadounidense. El juicio que comenzará en septiembre no será solo un proceso por narcotráfico. Será la exhibición pública de cómo un estado entero fue secuestrado por una estructura criminal. La Fiscalía tiene planeado mostrar fotografías de los depósitos de oro en el extranjero que coinciden exactamente con las fechas en las que los hospitales venezolanos se quedaban sin suministros básicos. Esa conexión moral entre la riqueza acumulada y el sufrimiento humano será lo que termine de convencer a cualquier jurado de que la cadena perpetua es la única sentencia justa. Maduro intenta mantener su postura ante sus abogados, hablando de resistencia y de un futuro regreso al poder, pero sus manos tiemblan cuando firma los documentos legales. Sabe que el sistema federal tiene una eficiencia implacable y que, una vez que la maquinaria se pone en marcha, no se detiene hasta que el acusado es enviado a una prisión de máxima seguridad en las montañas de Colorado. Allí, el aislamiento será total y el nombre de Nicolás Maduro pasará a ser solo una nota al pie de página en los libros de historia sobre las dictaduras latinoamericanas del siglo XXI. La rutina del prisionero 94032-054 comienza mucho antes de que el sol se asome por el horizonte de cemento de Nueva York. A las 5 de la mañana, el sonido de las rejillas de ventilación anuncia el inicio de un nuevo día de aislamiento. Para Nicolás Maduro, el hombre que una vez tuvo el destino de millones en la palma de su mano, la vida se ha reducido a la observación obsesiva de las grietas en el techo de su celda. El poder ya no se mide en barriles de petróleo ni en lealtades militares, sino en los minutos que tarda el guardia en deslizar la bandeja de plástico por la ranura de la puerta. El general que lo entregó, Hugo Armando Carvajal, se encuentra solo 3 pisos arriba, pero la distancia emocional es un abismo insalvable. Mientras Maduro desayuna una mezcla de avena espesa y pan seco, el general se sienta con un equipo de analistas de la Oficina Federal de Investigación y de la Administración para el Control de Drogas. Sobre la mesa hay una computadora portátil blindada que contiene la arquitectura completa del desfalco. No son solo números, son rutas, nombres de capitanes de barco, coordenadas de pistas de aterrizaje en la selva, y lo más importante, las claves de acceso a las comunicaciones encriptadas que el régimen creía inviolables. El general ha empezado a desglosar lo que los investigadores llaman la ruta del oro turco. Según su testimonio, entre el año 2018 y el 2024, toneladas de oro refinado salieron de las bóvedas de Caracas en aviones privados que hacían escala en islas del Caribe antes de cruzar el Atlántico. En Estambul, ese oro se transformaba en efectivo o en alimentos de bajísima calidad que luego eran vendidos al pueblo venezolano a precios de lujo a través de empresas registradas en paraísos fiscales. El general tiene los recibos. Tiene las fotos de los palés de lingotes cargados bajo la supervisión directa de la Guardia de Honor Presidencial. Mientras tanto, en la oficina del fiscal en Manhattan, un equipo de contadores forenses ha terminado de mapear el imperio inmobiliario oculto. No se trata solo de la mansión en Punta Cana o de los apartamentos en Florida. Han descubierto una red de centros comerciales en España y hoteles boutique en las islas griegas que fueron comprados a través de testaferros de nacionalidad colombiana y árabe. Cada propiedad fue adquirida con dinero que primero pasó por una serie de bancos en las islas Cook y luego se mezcló con ingresos legítimos de empresas de construcción. La Fiscalía tiene ahora el testimonio de 3 de esos testaferros que, al ver la captura de su jefe, decidieron acogerse al programa de protección de testigos a cambio de entregar hasta el último centavo. En la celda, Maduro ha empezado a escribir sus memorias en hojas de papel amarillo que le proporciona su abogado. Escribe sobre su infancia, sobre su ascenso en el sindicato del metro y sobre su relación con su mentor. Pero lo que no escribe, y lo que los fiscales ya saben, es cómo utilizó esa misma estructura sindical para crear las redes de distribución de mercancías prohibidas que regaron de violencia la región. La Fiscalía posee una grabación satelital de agosto de 2022 donde se escucha una voz, identificada por inteligencia acústica como la de Maduro, dando instrucciones precisas para ignorar el vuelo de un avión cargado con 4 toneladas de material hacia Centroamérica. Esa grabación es el corazón del caso por conspiración de narcoterrorismo. Su esposa, Cilia Flores, pasa los días en una celda similar en la sección de mujeres. Su salud se ha deteriorado rápidamente debido a la falta de luz natural y a una dieta que su cuerpo de 63 años no tolera bien.
Sus abogados han intentado pedir un traslado a un centro de detención de mínima seguridad alegando razones humanitarias, pero el juez ha sido inflexible. El riesgo de que ella utilice sus conexiones internacionales para movilizar los fondos que aún permanecen ocultos es demasiado alto. Cilia sabe que su única moneda de cambio es la información sobre el paradero de los hijos de la pareja y de los sobrinos que ya cumplieron condena en el pasado. Los fiscales creen que ella tiene las claves de las billeteras digitales donde se almacenan cientos de millones de dólares en criptomonedas, un dinero que es prácticamente imposible de rastrear sin su cooperación voluntaria. La defensa legal, liderada por expertos en derecho internacional, está intentando jugar la carta de la inmunidad soberana. Argumentan que Maduro era un jefe de Estado en ejercicio al momento de su captura y que su traslado a suelo estadounidense fue un acto de piratería internacional. Sin embargo, el Departamento de Justicia tiene una respuesta preparada. Han recopilado declaraciones de más de 50 gobiernos que, para el momento de la operación, ya no reconocían a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. El argumento de la Fiscalía es simple: no se puede invocar la inmunidad de un cargo que se ocupa de manera ilegítima y mediante el fraude. El general Carvajal ha revelado también la existencia de un búnker secundario ubicado en las montañas de los Altos Mirandinos, un lugar que no figuraba en ningún mapa oficial. Cuando las fuerzas especiales venezolanas, ahora bajo el mando del gobierno de transición, entraron en el lugar, encontraron algo que nadie esperaba: un archivo fotográfico de cada reunión privada que Maduro mantuvo con líderes de grupos irregulares y emisarios de gobiernos extranjeros sancionados. Maduro, en su paranoia, grababa a todo el mundo para tener material de chantaje. Ahora, ese material de chantaje se ha convertido en la evidencia que confirma su participación directa en una red criminal de alcance global. La vida en el centro de detención de Brooklyn es un ejercicio de despojo absoluto. Maduro ya no tiene su bigote característico, que fue afeitado por razones de higiene al ingresar al sistema penal. Sus ojos, que antes proyectaban una imagen de desafío en las pantallas de televisión, ahora vagan perdidos por la sala de recreación de cemento donde solo se le permite estar 1 hora al día, completamente solo. Ha intentado hablar con los guardias en un inglés básico, pidiendo libros de historia o papel para escribir, pero las respuestas son siempre monosílabos reglamentarios. El hombre que hablaba durante horas en cadenas nacionales de radio y televisión, ahora vive en un mundo de silencio absoluto. Fuera de la cárcel, el mundo ha cambiado. El precio del petróleo venezolano ha empezado a estabilizarse bajo una nueva administración que ha prometido transparencia. Los antiguos aliados de Maduro en la región han guardado un silencio sepulcral. Los líderes que antes lo visitaban en Caracas y se tomaban fotos abrazándolo ahora dicen que siempre sospecharon de sus actividades, pero que no tenían pruebas. Es la traición de la política. Cuando un líder cae en desgracia y termina en una celda de Brooklyn, sus amigos desaparecen más rápido que el dinero de las cuentas congeladas. El fiscal Damian Williams ha preparado una presentación visual para el jurado que incluye mapas de calor de la actividad de los radares venezolanos. Estos mapas muestran cómo, durante los últimos 5 años, el espacio aéreo del país se convertía en un colador cada vez que un cargamento importante necesitaba salir hacia el norte. La evidencia demuestra que los oficiales de la Fuerza Aérea recibían pagos en dólares en efectivo, entregados en bolsas de deporte directamente desde el Palacio Presidencial. El general Carvajal ha identificado a los oficiales exactos que coordinaban estos pagos y muchos de ellos ya están volando hacia Estados Unidos para testificar a cambio de no ser procesados. La jugada maestra de la Fiscalía no es solo demostrar que Maduro era corrupto, sino demostrar que su gobierno era, en esencia, una empresa dedicada al crimen organizado. Para ello, cuentan con el testimonio de un exdirector del Banco Central que explicará cómo se imprimía dinero sin respaldo para pagar a las redes de informantes y cómo se utilizaba la empresa estatal de petróleos para lavar el dinero proveniente del tráfico de sustancias. Los documentos contables que este testigo ha entregado muestran una discrepancia de miles de millones de dólares que no pueden ser explicados por la caída de los precios del crudo, sino por una succión sistemática de recursos hacia cuentas privadas. La posibilidad de una condena de cadena perpetua es superior al 90% porque el sistema federal de Estados Unidos permite la acumulación de penas. Maduro enfrenta cargos de conspiración para importar cocaína, uso de armas de guerra en apoyo de actividades de narcotráfico y lavado de activos a gran escala. Solo el cargo de uso de armas de guerra conlleva una pena mínima obligatoria de 30 años. Si se le encuentra culpable de dirigir una empresa criminal continua, la cadena perpetua es la única sentencia posible según las guías federales. El juez encargado del caso ha rechazado ya 3 mociones de la defensa para desestimar los cargos basándose en supuestas violaciones de los derechos humanos durante la captura. El juez dictaminó que, dado que el acusado enfrenta cargos de crímenes de lesa humanidad en otros tribunales internacionales, el interés de la justicia por procesar delitos de tal magnitud supera cualquier irregularidad menor en el proceso de detención.
Esta decisión cerró la última puerta de escape legal que Maduro esperaba utilizar para regresar a Venezuela o ser enviado a un tercer país. En las madrugadas más frías, Maduro puede escuchar el eco de otros prisioneros gritando en las celdas inferiores. Algunos de ellos son antiguos miembros de los carteles mexicanos que él mismo ayudó a prosperar. La ironía no se le escapa, terminó encerrado con las mismas personas que utilizaba como herramientas para su mantenimiento en el poder. La administración de la cárcel ha tenido que reforzar la seguridad en su ala para evitar que estos mismos criminales intenten atentar contra su vida, ya sea por venganza o para evitar que él también empiece a hablar sobre ellos ante los fiscales. El equipo legal de Maduro ha empezado a buscar desesperadamente un acercamiento con la fiscalía para negociar una declaración de culpabilidad. Quieren ofrecer la ubicación de las reservas de oro que el general Carvajal aún no ha podido localizar a cambio de que se retiren los cargos que conllevan la cadena perpetua. Pero la fiscalía se siente fuerte. Saben que con el testimonio del general y las grabaciones de la agencia de inteligencia, no necesitan negociar nada. Quieren un juicio público que sirva como advertencia para cualquier otro líder que decida convertir su país en un refugio para el crimen organizado. El juicio, programado para durar al menos 6 meses, será el evento mediático de la década. Se espera que testifiquen víctimas directas de la represión, madres que perdieron a sus hijos en las protestas y personas que pasaron años en prisiones subterráneas en Caracas por orden directa de Maduro. Estas voces humanas añadirán un componente emocional que los números y los mapas no pueden proporcionar. El jurado verá no solo a un narcotraficante, sino a un hombre que utilizó el aparato del Estado para aplastar cualquier disidencia mientras se enriquecía a niveles inimaginables. La celda de Maduro es pequeña, pero en su mente, el espacio se reduce cada día más. El hombre que una vez soñó con liderar una revolución continental ahora solo sueña con el sabor de una comida caliente o con la posibilidad de caminar por una calle sin llevar cadenas. El reloj de la justicia federal avanza sin prisa pero sin pausa, y cada segundo que pasa lo acerca más al momento en que escuchará la palabra culpable repetida decenas de veces en una sala de tribunal en Nueva York. La caída de Maduro no fue solo el fin de una presidencia, fue el colapso de una forma de entender el poder como una propiedad privada. El general traidor, desde su posición de privilegio en el programa de protección, observa el proceso con la frialdad de quien sabe que ha ganado la partida. Él entregó al rey para salvar su propia piel, y en el tablero de la geopolítica criminal, esa es la única jugada que importa al final. Mientras el mundo se prepara para ver el juicio, Maduro se prepara para lo único que le queda, una eternidad de silencio en una caja de hormigón en las montañas de Colorado, donde el sol es solo un recuerdo y el poder es una palabra que ha perdido todo su significado. La Fiscalía ha preparado también un apartado especial sobre el uso de los sistemas de mensajería para coordinar la represión interna. Han logrado recuperar miles de mensajes donde Maduro ordenaba personalmente a las unidades especiales de la policía realizar detenciones selectivas de líderes opositores durante las noches. Estos mensajes, con hora y fecha, coinciden exactamente con los informes de desapariciones forzadas denunciados por organismos internacionales. Esta evidencia vincula el narcotráfico con la violación sistemática de los derechos humanos, creando una imagen de criminalidad total de la cual es imposible escapar. A medida que el juicio se acerca, la presión sobre los hijos de Maduro que viven en el extranjero ha aumentado. Muchos de ellos han visto cómo sus visas han sido canceladas y sus bienes congelados en múltiples jurisdicciones. Se encuentran atrapados entre la lealtad a su padre y el deseo de conservar algo de la vida de lujo que han llevado. Los fiscales esperan que uno de ellos sea el próximo en cruzar la línea y testificar, proporcionando los detalles íntimos de la vida familiar que confirmarían que todos sabían perfectamente de dónde venía el dinero que gastaban en las tiendas de París y Madrid. El último capítulo de la historia de Nicolás Maduro se está escribiendo en el papel rayado de una oficina de gobierno en Manhattan. Es una historia de traición, codicia y la implacable memoria de la justicia internacional. El hombre que se burlaba de las sanciones desde su podio en Caracas ahora descubre que las leyes que ignoró tienen un alcance mucho más largo que su capacidad de resistencia. En el piso 10 del centro de detención, la luz fluorescente parpadea, marcando el ritmo de una espera que solo terminará con la oscuridad definitiva de una sentencia de por vida. La estrategia de la Fiscalía incluye además la participación de expertos en informática que explicarán al jurado cómo el régimen utilizó granjas de bots y campañas de desinformación para ocultar sus actividades criminales. Demostrarán que Maduro no solo movía mercancía, sino que manipulaba la percepción de la realidad para mantener el control. El contraste entre la propaganda de bienestar que el régimen difundía y la realidad de las transacciones multimillonarias en paraísos fiscales será una de las partes más impactantes del proceso judicial. Al final, lo que quedará de este caso será un precedente histórico. Nunca antes un líder de tal magnitud había sido capturado en una operación militar y llevado a juicio en otro país por cargos de criminalidad organizada. El destino de Maduro es un mensaje claro para el resto del mundo.
Las fronteras nacionales no son un escudo permanente contra la responsabilidad por delitos graves. En su celda, el prisionero 94032-054 lo sabe muy bien, aunque todavía no tenga el valor de admitirlo ante sí mismo o ante el mundo que lo observa caer.